Gloria a Dios, gracias a Dios por su bendita palabra. Hoy vamos a leer la escritura en el Salmo 24, versículos 3 al 6. Y el título de esta enseñanza, sean todos bienvenidos, los que están allá en las redes, gracias por acompañarnos. Gloria a Dios, dignos de ser la última generación. Gloria a Dios, así titulamos este mensaje de este día, dignos de ser la última generación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 24, versículos 3 al 6. Gloria a Dios, y van a aparecer allá en su pantalla va a aparecer el Salmo 24, versículos 3 al 6. Y lo vamos a leer así, dice la Escritura: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, hace una pregunta aquí el salmista, que es el rey David. ¿Quién estará en su lugar santo? Pregunta, dice y responde: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Ojo, subrayen bien importante. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Oramos. Padre, te damos gracias en este día, gracias por tu bendita palabra, gracias Señor porque tú nos vas a enseñar en este día cosas nuevas. Bendícenos como tu pueblo, como tu iglesia. Gracias a los que están escuchando esta enseñanza, este mensaje, esta predicación en este día. Bendícelos Señor, aquellos que están en las redes, bendíceles que nos están escuchando, bendíceles a ellos, a sus familias, guárdales en el hueco de tu mano, y gracias te damos por tu bendita palabra. La recibimos y te adoramos a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Dios todopoderoso, al Espíritu Santo que habita en nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es: si somos la última generación que verá el retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Amén. Hemos estado aprendiendo conforme a las Escrituras que en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, porque sí son los últimos tiempos, ¿sí creemos esto? Que son los últimos tiempos en que nos ha tocado vivir, nos ha tocado ser la última generación, amén, que verá el retorno de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Gloria a Dios. Y quiero decirles que eso es un privilegio. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros somos la última generación? ¿Cómo saber, verdad, que realmente somos la última generación que verá el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Hemos aprendido en Mateo 24, en este gran discurso, o el último de los grandes discursos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 24, 32 aprendimos de la parábola de la higuera, ¿sí recuerdan? Jesús nos enseñó que el árbol de la higuera representa al pueblo de Israel, y Jesús hizo referencia a que no pasaría la generación de Israel que viera el nacimiento o el renacimiento del pueblo de Israel, que no pasaría esa generación hasta que todo lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 24 se cumpliera. Esto es, que la última generación que naciera del pueblo de Israel vería a Jesucristo, al Mesías, regresar como Señor y Salvador. Amén. ¿Cuándo fue el renacimiento del pueblo de Israel, de la nación de Israel? Bueno, fue en 1948, un 14 de mayo, el pueblo de Israel renació nuevamente. Entonces,
Para esta última generación podemos decir que a partir de 1948 en adelante es el principio, y el final, ¿cuándo será? Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir claramente y podemos creer, y estamos creyendo en lo que Jesús nos enseñó, que somos esta última generación porque, amén, estamos viviendo la última generación a partir de 1948. Gloria a Dios, ¿sí vamos bien ahí? La nación de Israel es el reloj, entonces es el reloj profético de Dios. Por lo que la última generación que hizo referencia a nuestro Señor Jesús precisamente a esta generación, se refería a esta generación de israelitas. Pero a pesar de que Jesús habló de esta generación del pueblo de Israel, lógicamente nos está involucrando a nosotros, la iglesia. Por lo tanto, si Jesús habló de que la última generación de Israel que lo vería venir sería la que nació en 1948, bueno, entonces nosotros, la iglesia, somos la última generación también de la iglesia que veremos venir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que nos afecta también a nosotros. Gloria a Dios. Recuerden que hay dos pueblos de Dios. Dice la palabra que de los dos se hizo uno, pero seguimos siendo dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Amén. Siempre tenemos que tener en cuenta esa diferencia. Una es el pueblo de Israel, los que étnicamente nacieron de Israel, de los israelitas, y los que somos los gentiles, los que no venimos de descendencia israelita, que somos todos los demás naciones, todas las demás razas, que se nos llama los gentiles. Amén. Dios hizo de los dos pueblos un solo pueblo, que es precisamente la iglesia de Cristo. Cuando un judío acepta a Cristo como su Señor y Salvador, pasa a ser parte de la iglesia de Cristo. O sea, tiene doble bendición, que es israelita, pero viene a ser de la iglesia de Cristo por la fe en el Mesías verdadero, porque el pueblo de Israel todavía no acepta a Jesús como su Salvador, pero dice la palabra que llegará un tiempo en que sí lo van a recibir. No todos, no todo el pueblo de Israel, pero sí algunos sí lo van a recibir. La palabra generación viene de la palabra griega genea y del hebreo o de la palabra hebrea dor, que significa las líneas de descendencia de un antepasado. También se refiere a un círculo o a un ciclo de vida. Esa es una generación, un tiempo, desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de sus hijos. Podemos decir que se trata de una generación, que es, de acuerdo al Salmo 90, Dios, una generación es de entre 70 años hasta máximo 80 años, como dice el Salmo 90:10. También hay una palabra latina que habla que nos dice qué significa una generación. La palabra latina tiene dos raíces: generatio, que significa generar o engendrar, de ahí viene la palabra generación, y el sufijo sion, o el término de esa palabra sion, quiere decir la acción o efecto. O sea que generación es la acción o el efecto de generar o engendrar. Eso significa generación, y que tiene que ver con un ciclo de tiempo, con un plazo de tiempo, que ya vimos, de acuerdo a la palabra de Dios, que es un tiempo máximo o es un tiempo entre 70 y 80 años como máximo. Si nosotros sumamos a 1948 el tiempo máximo de una generación, ¿cuánto nos da? Si le sumamos a 1948 80 años, nos va a dar el año 2028, que sería el año como el máximo en que Jesús vendría por segunda vez
a la tierra. Amén. Así de claro es la palabra de Dios. Podemos decir que entonces que a partir de 1948 empezó a contar ya la última generación. Todos, si tú naciste a partir de 1948 en adelante, tú eres parte de la última generación. Gloria a Dios. Si eres ya mayor, antes de 1948, que habremos pocos, pues gloria a Dios, también estás viviendo, y si sigues con vida, pues estás viviendo la última generación. Por ejemplo, mi padre terrenal, él tiene ya 93 años, este año cumple 94, él nació en 1927, pero está viviendo esta última generación, porque la última generación que verá el retorno de Cristo a la tierra es la que surgió en 1948. Gloria a Dios. Entonces, otro punto importante que debemos entender es que una generación, dice el salmista en el capítulo 90, que es entre 70 años, pero máximo 80 años. Entonces, como que estamos a partir del año de los 70 años, pues ya como que comienza una última parte que está compuesta de 10 años. Entonces nosotros ya estamos en esa línea roja de los últimos 10 años. Por así decirlo, si Israel nació en 1948, si le suman 70 años nos daría 1918. O sea, si estamos en el 2021, hace 3 años que comenzó, o este año se cumplen 3 años de que comenzó esa última parte de la última generación, que es de 10 años. O sea que este año cumplimos ya 3 años de la línea roja de los últimos 10 años. Amén. ¿Sí estamos entendiendo esto? Gloria a Dios. Entonces, al comprender el significado de generación, de acuerdo a lo que Jesús mismo nos enseñó, entonces hay una generación o un grupo de personas, o somos un grupo de personas que seremos testigos de todos los acontecimientos descritos en el último gran discurso de nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el Monte de los Olivos, que es el discurso de Mateo 24, que habla sobre la segunda venida de Jesucristo a este mundo. O sea que nosotros seremos testigos de todo lo que Jesús dijo ahí en ese gran discurso. En ese gran discurso, hablando Jesús precisamente de esta última generación, dice que seríamos testigos de sediciones, de revueltas, de guerras, de terremotos, de pestes. ¿Sí le suena todo esto? ¿Lo estamos viviendo? Creo que sí, ¿verdad? Hambres, todavía no empiezan, pero dicen por ahí que este 2021 habrá mucha hambre, muchas hambres en el mundo, y que sobre todo la generación que viera la higuera florecer, esa sería la última generación. O sea que somos testigos, estamos siendo testigos de lo último que el Señor Jesús dijo antes de que Él regresara. Jesús dijo: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria a Dios. O sea, les estoy reafirmando por qué podemos decir que somos parte de la última generación. Eso es lo que quiero que entendamos. Otro punto importante, también describió Jesús que los últimos días de esta última generación serían similares a los tiempos de Noé. ¿Cómo fueron los tiempos de Noé? Bueno, dice la palabra que durante los días de Noé, la tierra y sus habitantes estaban llenos de violencia. La tierra estaba llena de violencia, estaba llena de corrupción, estaba llena de perversidad. Dice ahí en el libro de Génesis: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Jesús hizo referencia a que esta última generación sería similar a la generación de Noé.
Conocemos la historia de Noé, que el Señor le dijo: constrúyete un arca y métete en ella y a los que quieran entrar, pero pues nadie quiso entrar, todos se perdieron, vino un diluvio y a todos se los llevó. Simplemente como un dato de la maldad del hombre, estaba escuchando que este 2020 que acaba de terminar, no tienen ni idea cuántos abortos hubo en el mundo. ¿Alguno tiene algún dato de cuántos abortos hubo en este mundo en en este año pasado, 2020? Bueno, se van hasta asustar de la cifra. Hubo 43 millones de niños abortados en el mundo. 43 millones. Si hemos aprendido que al año en el mundo mueren alrededor de 55 millones de personas por diferentes enfermedades, situaciones, accidentes, edad, etcétera, casi la misma cantidad de los que mueren al año son los niños que fueron abortados, que murieron. ¿Por qué creen que Dios está de alguna manera permitiendo que vengan todas estas catástrofes, todas estas situaciones difíciles? Pero ya estaban profetizadas, porque dice: serán como en los días de Noé, porque el hombre se llenó de maldad, de perversidad, de orgullo, de arrogancia. En los tiempos de Noé, Noé fue motivo de desprecio, de burla, se burlaban de él. La gente dice que estaba más entusiasmada en las cosas terrenales que por la advertencia del juicio del diluvio. Estaban más, dice ahí, Jesús dijo que estarán comiendo y bebiendo, dice estarán casándose, dándose en casamiento. O sea, lo que Jesús nos enseñó ahí en Mateo 24 es que la gente está más interesada en las cosas terrenales, no le hace caso a las señales que hay, a los tiempos que estamos viviendo. A pesar de la señal en el cielo y en la tierra, a pesar de que la gente ve la violencia, los desastres naturales, la perversidad moral, la pérdida de principios, la gente aún así no quiere escuchar la palabra de Dios. La generación de Noé no hizo caso hasta el último día en que Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Hasta ese momento entonces la gente llegó a tocarle ahí cuando vieron que empezó a llover, porque nunca había llovido hasta ese momento, caía una brisa, pero empezó a llover y no paró de llover. Durante 40 días estuvo lloviendo. Y ahí fue cuando llegaron, pero ya al último, ya era tarde, ya estaba cerrada la puerta. Llegaron a tocarle allá a Noé: queremos entrar, déjanos entrar, Noé. Ahora sí te creemos, pero pues ya era tarde, ya estaba cerrada la puerta. Y dice que llegó el diluvio y se los llevó a todos. No creyeron sino hasta que llegó el juicio. Miren, si los que nacimos posterior a 1948 en adelante, sabemos que somos ya la última generación que verá el retorno de Jesucristo a esta tierra, entonces nos debemos hacer la siguiente pregunta: ¿cómo debemos de vivir y comportarnos al conocer que somos ya la última generación? Esa es la pregunta que nos debemos hacer como iglesia de Cristo, como creyentes en Jesucristo. ¿Cómo debemos de comportarnos si yo ya sé que soy parte de la última generación que habló Jesús ahí en la parábola de la higuera? ¿Cómo comportarme? ¿Cómo debo de ser? Amén. Miren, ¿cómo comportarnos? ¿Cómo debemos de vivir creyendo y sabiendo que somos la última generación? Pues miren, el primer punto, en primer lugar, debemos ser y estar muy agradecidos con Dios por habernos dado este gran privilegio. Somos privilegiados, quiero decirles. Eres privilegiado por estar viviendo en esta última generación. Ser parte de la última generación es un privilegio de Dios que Dios nos está dando, Amén.
Hablaba nuestra hermana Marina acerca de la esperanza. Bueno, nuestra esperanza es que Cristo viene, que Cristo regresa. Amén. Si no, imagínense. Estaba también escuchando, muchísimos jóvenes se suicidan todos los días porque ya no tienen esperanza, porque todas sus ilusiones, sus sueños, sus deseos se vinieron para abajo con esta pandemia, con estas pestes en el mundo. El mundo está cerrado, lo que nunca había pasado en el mundo está pasando. Y muchos jóvenes se están suicidando por ello. Hay una cantidad de jóvenes que se suicidan en el mundo que no tenemos ni idea. Son muchísimos y en todas partes del mundo. Todas las generaciones de la Iglesia de Cristo desde el primer siglo, desde que comenzó la era cristiana, hace 2000 años, han esperado ser la generación de la venida de Cristo. Gloria a Dios. Todas las generaciones es más, hay hasta hermanos que han dicho, no, Cristo viene. Hubo un hermano que dijo, no, Cristo venía creo que por ahí de 1980 y tantos, y pues Cristo no vino. O muchas religiones siempre han dicho, no, que Cristo viene. Los testigos de Jehová dijeron varias veces, le pusieron fecha a la venida de Cristo y Cristo no vino, y pues ahí cayó su falsa profecía. No supieron discernir los tiempos de la venida, del retorno de Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos supusieron, creyeron, se sintieron profetas, fueron profetas falsos que predicaron algo que no era cierto. ¿Sí? Entonces, fíjense cuántas generaciones de la iglesia no han pasado desde que la iglesia nació hace 2000 años. Simplemente si hacemos una división básica, una división básica, si dividimos 2000 años entre 80 años, que es una generación, 2000 entre 80, no saquen su calculadora, yo ya hice la división, son 25 generaciones. O sea, durante 25 generaciones han esperado el regreso de Cristo. Y nosotros tenemos ese privilegio. Somos la generación número 25 de la iglesia, por así decirlo, simplemente, de que veremos el regreso de Cristo. Amén. Eso es un motivo de ser agradecidos. Es más, el apóstol Pablo consideraba que era posible que en su generación, o sea, en el siglo primero que surgió el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, él estaba considerando que él era parte de ese retorno de Cristo. Él creía que Cristo regresaba en su generación. Dice 1 Corintios 15, 51, esa no va a aparecer allá en la pantalla, si quieren buscarlo ahí en sus Biblias. Dice 1 Corintios 15, 51, escribe el apóstol Pablo y dice: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, ya se estaba apuntando Pablo para el arrebatamiento. No todos dormiremos. Ahí la palabra, acuérdense, dormir es morir para nosotros los cristianos, porque nosotros los cristianos no morimos, dormimos, gloria a Dios, aunque dejemos de respirar, para que me entiendan. No dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria a Dios. Qué fe del apóstol Pablo, el que decía, no, pues no todos nos vamos a morir, pero eso sí, todos seremos transformados. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 51. Si el apóstol Pablo hace 2000 años ya se estaba apuntando para la segunda venida de Cristo, pues gloria a Dios. No, díganme si no es un motivo de gratitud, de agradecimiento, el hecho de que seamos esta última generación. Amén. Gloria a Dios. Es un regalo. Amén. Si tú naciste después de 1948, tienes un regalo de Dios, el que seamos parte de esta última generación que Jesús habló en su palabra. Gloria a Dios. Eso en primer lugar, ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. En segundo lugar,
al saber que somos parte de esta última generación, debemos de vivir sabiamente, sabiendo que somos parte de esta generación, y para lo cual nosotros podemos tomar el ejemplo de la generación del profeta Daniel. El profeta Daniel, dice la escritura, que estuvo él y su generación, sus amigos, estuvieron cautivos en Babilonia. No van a saber, no van a creer ni los años que estuvieron cautivos. Exactamente 80 años. Gloria a Dios. Esa fue la generación que estuvo cautiva, la generación de Israel que estuvo cautiva 80 años en Babilonia. Vamos a Daniel capítulo 9 versículos 1 al 3. Ese sí lo vamos a ver en nuestras pantallas, lo van a ver ahí en su pantalla. Daniel 9 del 1 al 3. Dice así la escritura, la palabra de Dios. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, porque acuérdense, los medopersas conquistaron a los caldeos, que son los babilonios. Dice, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años? En 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí dice la historia del profeta Daniel, que él estaba estudiando y escudriñando el libro del profeta Jeremías, que fue un poquito antes que él. Y en el capítulo 9 dice que él descubrió en el libro del profeta Jeremías, se dio cuenta que el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia sería de solo 70 años. Y que esos 70 años ya estaban a punto de terminar. Este plazo, quiero decirles, se extendió por otros 10 años, cuando los medos persas llegaron, como dice el versículo 1 que leímos, y conquistaron a los babilonios. Y les permitieron estos medopersas entonces regresar a los judíos a su tierra. Esto pasó en un lapso de 80 años. ¿Les suena esto? ¿Les suena este plazo? ¿Les suena que la generación de Daniel ahí en Babilonia, que duró 80 años, se parecerá a la generación que vería el retorno de nuestro Señor Jesucristo a partir de 1948? Gloria a Dios. Recuerden que la palabra de Dios nos da la suma de toda la palabra, de todas las verdades, nos da la verdad de la palabra de Dios. Entonces, estuvieron ahí 80 años. Daniel y su generación, 80 años ahí cautivos. Similar precisamente a la generación, al tiempo de la generación de la higuera. Por eso también podemos decir que la generación, como dice el Salmo 90:10, pues desde 70 y máximo 80 años. Como el profeta Daniel y sus 3 amigos, debemos ser una generación, entonces conforme a esta palabra. Y en segundo lugar, debemos ser una generación que busquemos y estudiemos y escudriñemos los tiempos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así descubrió, así tuvo revelación el profeta Daniel cuando se puso a investigar en la palabra de Dios. Se puso a investigar en las Escrituras, precisamente el regreso del tiempo del pueblo de Israel a Jerusalén. Él estaba pensando, ¿cómo les diré? Estaba pensando en algo más bajo. Estaba pensando en cuándo iba a regresar Israel de su cautiverio a Jerusalén, a la tierra de Israel. Él estaba pensando en eso. Pero al estar él escudriñando, se dio cuenta, pues miren, Jeremías dice que en 70 años íbamos a regresar y ya casi se cumple. Pero entonces Dios
Dice que él empezó a buscarle en oración, buscó el rostro de Dios en oración, en ruego, en silencio, en ayuno, en ceniza. Y que entonces el Señor le reveló cosas más altas, más profundas. Le reveló todo el tiempo que pasaría el pueblo de Israel para que el Señor lo redimiera, que pasarían la profecía de las 70 semanas, los 490 años, de los cuales queda una semana pendiente de 7 años. O sea, el Señor le reveló todo, le reveló el tiempo de los gentiles, o sea, cuánto tiempo iban a gobernar los gentiles este mundo, los imperios gentiles iban a gobernar el mundo. El Señor le empezó a revelar muchas más cosas. ¿Por qué? Por querer nada más estar buscando revelación de lo que había dicho el profeta Jeremías. Entonces, ¿cómo debemos de ser como generación? Pues debemos de estar buscando, de escudriñando. Por esto les quiero decir, con esto les quiero decir que no está mal que nosotros busquemos el regreso del Señor, que estemos estudiando cuándo regresa el Señor, porque el profeta Daniel, la generación del profeta Daniel lo hizo y nosotros lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo con sabiduría, no en la carne, sino en el espíritu. Amén. ¿Sí me doy a entender con esto? Ese plazo de 70 años que habló el profeta Jeremías, repito, se extendió porque los medopersas conquistaron a los babilonios. Daniel, al estar estudiando, escudriñando los tiempos del término del cautiverio, Dios le dio todas estas otras revelaciones. Y sobre todo le dio una revelación en particular muy importante. Dios le reveló al profeta Daniel que Israel mismo sería el canal profético para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, en pocas palabras, Israel, la nación de Israel es por eso es el reloj profético de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo esto? Tanto a Daniel como a sus 3 amigos, que eran Ananías, Misael y Azarías, Dios les dio, dice la palabra, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, y ellos fueron encontrados 10 veces mejores que cualquier otro mago o astrólogo que había en el reino en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era una generación que buscaba a Dios en oración, buscaba a Dios. Dice ahí la palabra que buscaban el rostro de Dios. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo debemos de ser como la última generación? ¿Cómo nos debemos de comportar? Bueno, pues escudriñando los tiempos. Gloria a Dios. Aquí nos ha llevado el Señor de la mano. Antes del 2020 el Señor nos había dicho, viene un año difícil, hay que prepararnos. Y algunos decían, pues, el pastor Edgar, pues como que es medio, como que exagera, ¿no? Como que es medio exagerado el hermano. Le hemos dicho ya 1,000,000 de veces que no sea exagerado. Pero, ¿cómo vino este 2020? ¿Cómo se nos presentó? ¿Y cómo se nos va a presentar este 2021? Es una continuación, todos quisiéramos, ¿verdad? Las promesas del año nuevo de que este año sí va a ser el bueno, va a ser el bonito, pero de acuerdo a la palabra de Dios, son tiempos de la última generación previos a la venida del Señor. Son tiempos como los días de Noé, que la gente seguirá en sus pecados, en sus perversiones, en su orgullo, en su maldad. Y por eso vienen los juicios de Dios. En tercer lugar, la generación de Daniel buscaba el rostro de Dios. Amén. En oración dice, ruego, ayuno y humildad. Recordemos que estamos viendo cómo debemos de vivir sabiendo que somos la última generación. Dice que Daniel y sus amigos buscaban el rostro de Dios. Quiero decirte que buscar el rostro de Dios es buscarle a Él.
y no tanto buscar sus bendiciones, porque hay una gran diferencia. Hay quien busca a Dios por lo que Dios le puede dar. Muchos buscaban el pan. Jesús les dijo a muchos que el Señor había alimentado ahí con la multiplicación de los panes y de los peces. Dice, ustedes me buscan porque llenaron sus vientres, pero no están buscando por quien yo soy. Amén. Cuando dice la palabra buscar el rostro de Dios, significa que busquemos al Dios que bendice y no tan solo las bendiciones de Dios. Hay una gran diferencia, ¿sí me explico? La gente muchas veces nada más va a la iglesia o se acerca religiosamente a Dios para buscar alguna respuesta. Es más, mucha gente nos pide luego oraciones. Pues ore por mí, ore por mi familia, están enfermos. Por cierto, damos gracias a Dios por las respuestas que hemos tenido de parte de Dios. Muchos de los que hemos estado orando en nuestras oraciones de los miércoles han sanado, gloria a Dios. Estaban enfermos, casi muertos, desahuciados por esto de la pandemia, y salieron, ya están en sus casas. Gloria a Dios, por las oraciones. Amén. O sea, la iglesia está creciendo en las redes, gloria a Dios, a pesar de los tiempos. Dios se está moviendo y Dios nos está escuchando, y esa es una gran bendición. Dice que la generación de Daniel buscaban el rostro de Dios en oración, en ruego, ayuno y humildad. Entonces, debemos en primer lugar buscar el rostro de Dios. Debemos de buscar al Dios que bendice y no solo las bendiciones del que Dios nos da. Porque dice la palabra que Él deja salir el sol sobre justos e injustos. Sobre todo los deja salir porque Él es bueno. Pero hay una diferencia. Cuando nosotros tenemos la luz de Cristo sobre nuestras vidas, no nomás tenemos la luz del sol, tenemos la luz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? Debemos buscar al que bendice, no las bendiciones. O sea, tienes que enamorar. Esto es importante porque eso te hace que te enamores del que bendice, del Dios Todopoderoso. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí está el principio. Eso es lo bonito de conocer, lo precioso de conocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, como nuestro Dios. Debemos de ser una generación, si somos esta última generación, que lo debemos de buscar en oración, en clamor, en ruego, en ayuno, en humildad. Ahí donde leímos, donde dice la palabra que buscaba Daniel al Señor en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza, significa que lo buscaban con toda humildad. Se echaban ceniza, es más, los judíos se echaban ceniza en su cuerpo, diciendo pues que eran, haciendo referencia a que eran polvo, a que se estaban humillando delante de Dios. Pues así debemos de buscarlo con toda humildad al Señor, no con altivez, dice ahí la palabra. Debemos de ser humildes, debemos de rogar en oración, clamar al Señor. Dice en ayuno, debemos ayunar, gloria a Dios, como en esta semana por lo menos ayunamos una vez, pues la siguiente semana pues también otra vez ayunemos, por lo menos ayunemos una vez a la semana. Eso es buscar al Señor. Esa es la generación que está esperando ver en nosotros el Señor, como la generación de Daniel. Debemos de ser una generación que lo busque en oración, en clamor, en ruego, en ayuda, en ayuno, en humildad. Daniel dice, y sus amigos buscaban y oraban a Dios 3 veces al día, a pesar de que sus vidas estaban en peligro de morir, porque había un decreto que habían levantado los enemigos de Daniel, del pueblo de Dios. Habían hecho un decreto que a cualquiera que se le encontrara orando, se le iba a matar. Tenía que morir a aquel a quien se le encontrara orando a cualquier otro Dios que no fuera
el rey, en este caso el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y efectivamente dice que Daniel oraba 3 veces al día y abría las ventanas, o sea, no le importaba. A pesar de que lo fueran a matar, él confiaba en su Dios. Gloria a Dios. Sí nos habla un poquito de lo que estamos haciendo el día de hoy, que venimos sin temor a buscar al Señor. Muchos falsos y autollamados en nuestros días apóstoles, pastores, maestros, proclaman a Dios, pero lo proclaman con orgullo, no lo hacen como lo hacía el profeta Daniel. Lo buscan muchos para beneficio personal, y como dijo Jesús en Mateo 7:21, dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Y a los que dicen Señor, pero pues si nosotros estuvimos ahí, hicimos grandes milagros en tu nombre, y echamos fuera demonios, y Jesús les dijo: apartaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces no nos debemos de llevar por lo que vemos, sino por lo que realmente es el fruto de Dios en nuestras vidas. Y uno de esos frutos es la humildad. No podemos ser orgullosos ni dar órdenes a Dios de, y yo decreto que esto, yo decreto que el virus se va a morir. Y pues, ¿cuál decreto? Pues si son tus decretos, no es Dios, son tus pensamientos, son tus palabras, pero Dios no está ahí porque eres orgulloso. Daniel y su generación buscaban a Dios 3 veces al día en oración, a pesar de estar en peligro de muerte. Los mismos ángeles le dijeron un día a Daniel que él era muy amado. Amén. Era conocido ahí en el cielo porque no era un hombre de oración. Esa es la importancia de la oración, ¿eh? Tenemos que ser una generación que ora, que busca a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, dice: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, mas la carne es débil. ¿Cómo debemos de ser como la última generación? Pues tenemos que ser una generación que ore, que busque a Dios, que busque el rostro de Dios. Amén. Si vamos bien, vamos entendiendo cómo debemos de ser. Gloria a Dios. Es un privilegio ser la última generación, pero tenemos que buscar más a Dios, más oración, más búsqueda de Dios. Dios está haciendo una depuración de su iglesia. ¿Por qué creen que se ha venido toda esta situación? Está depurando el Señor a su iglesia. Llegará el tiempo del trigo y la cizaña. Dice, no, deja, le dijo el Señor, deja, Señor, pero hay cizaña, ¿quieres que cortemos? Dice, no, espérate, ¿quieres que cortemos la cizaña que nació entre el trigo? Dice, porque el trigo y la cizaña crecen juntos, pero la cizaña es una planta mala, o sea, destructora, destruye. Dice, no, espérate, hasta el día del juicio. Entonces, porque dice, le dijo dice el Señor en la parábola que podían cortar también el trigo con la cizaña, ¿no? Dice, espérate, en el día del juicio será cortado el trigo y la cizaña. O sea, el Señor está depurando a su iglesia en esta última generación que estamos viviendo. En cuarto y último lugar, y hay muchas cosas más que podríamos ver, vamos a ver cómo será la última generación del pueblo de Israel que caminará con Cristo en los 7 últimos años en los cuales Dios va a tratar con su pueblo Israel. A partir del 1948 reinició el restablecimiento del pueblo de Israel, pero fue restablecido como nación, amén, económicamente, políticamente, pero hasta los últimos 7 años de esa generación va a ser restaurado espiritualmente. Apocalipsis 14, 1 al 5 dice la palabra de Dios: después miré
Vamos a Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, va a aparecer ahí en sus pantallas. Dice la palabra así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este es el pueblo de Israel que será levantado espiritualmente durante los 7 años de la tribulación. Y va a ser un remanente santo, y digo que es un remanente ya que no todo el pueblo de Israel será salvo, sino solo aquel remanente que esté preparado. ¿Cómo explicaré esto? No por ser étnicamente descendientes de los israelitas quiere decir que por esa razón un judío o un hebreo es salvo. Es más, dice Romanos 9:7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, no los hijos de Israel son todos por ser genéticamente descendientes de Abraham, sino dice en Isaac, en la promesa, en el hijo de la promesa te será llamada descendencia. Actualmente en Israel, quiero decirles, en la nación de Israel hay mucho pecado. Tel Aviv es reconocida, una ciudad en Israel, es reconocida como la capital gay del Medio Oriente. El 98% de los judíos actualmente rechazan a Jesucristo como Mesías Salvador. Es más, es una ofensa que tú hables de Jesucristo. La gente se enoja, te golpean, hasta te matan. Si lo dices ahí en el muro de los lamentos, si tú empiezas a compartir de Cristo o levantas tu voz a favor de Jesucristo, hasta te andan matando, te andan lapidando, apedreando. Entonces, no es de todos la salvación del pueblo de Israel. Pero quiero que veamos el remanente, cómo se comporta el pueblo de Israel. Dice en Zacarías 13, 8 al 9, dice, esta también la tenemos, la vamos a leer, dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Amén. Esta es una palabra para el remanente del pueblo de Israel. Dice Zacarías, el profeta Zacarías dijo que 2/3 partes de Israel morirían durante la tribulación y gran tribulación. Si hay 18 millones de judíos en el mundo, quiere decir que por lo menos van a morir 12 millones en ese periodo de 7 años. Y van a quedar vivos cuando venga Cristo solamente 6 millones, un remanente santo. Amén. O sea, imagínense el juicio que viene sobre Israel. Entonces, no todo Israel, ¿verdad?, se va a salvar, sino el remanente santo. Gloria a Dios. Es así con la iglesia también. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad, dijo el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo era el pueblo de Israel? Dice, vamos a ver las características, de los salvos, de los 144,000 que el Señor va a levantar.
vamos a ver cómo será la generación santa, el remanente santo de Israel, que se salvará durante esos 7 años, tomando como base a los 144,000 que son de las 12 tribus de Israel, como hemos aprendido ahí en camino al Apocalipsis. Amén. Dice que ese remanente tiene testimonio, tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. O sea, ya habían aceptado a Jesús como su Salvador y tenían el nombre de Yeshua HaMashiach y del Padre escrito en sus frentes. O sea, tenían testimonio, o sea, no tienen temor de dar testimonio del Padre y del Hijo, de Jesús. Que el Hijo también incluye al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Amén. Dice que son adoradores, dice que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Así va a ser el remanente santo de Israel. O sea, tenían testimonio, son adoradores, cantan un cántico nuevo, viven en santidad, dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, o sea, están viviendo en santidad, apartados, separados para Dios. No con esto quiero decir que el que se una un hombre con una mujer sea un pecado, no, pero ellos se guardaron para Dios, o sea, ellos dicen que son vírgenes, no se contaminaron, no se metieron en los problemas de la vida, sino que buscaron y caminaron con el Señor. Dice que caminaron con Cristo, dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, son fieles. Les dicen, hermanos, vamos a reunirnos en la iglesia, y ahí están los hermanos. Son fieles, siguen al Cordero, de veras. Estamos siguiendo al Cordero de Dios. Así debemos de ser como la última generación. Dice que son verdaderos. Estos 144,000, el remanente santo de Israel, dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Que en tu boca no sea hallada mentira. No digas que eres cuando no eres. ¿Sí me explico? No digas que eres un cristiano fiel seguidor de Cristo y tu corazón está lejos de Dios. No lo digas, porque entonces eres mentiroso. Dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Son verdaderos, seamos verdaderos. Y dice que son un remanente santo porque no, están sin mancha, como leímos en el Salmo 24 al principio. Son sin mancha. ¿Quién estará delante de ti?, dijo el salmista. Concluimos para terminar, ya estamos terminando. Somos la última generación, gloria a Dios. A partir de 1948 empezó la última generación que verá a Cristo regresar en gloria. ¿Cómo debemos comportarnos por ser la última generación? 1, tenemos que ser agradecidos con Dios por este grande privilegio. 2, escudriñemos los tiempos como lo hizo el profeta Daniel. Escudriñemos el kairos y el cronos de Dios. Amén. No está mal que estemos buscando el tiempo de Dios, de su regreso. 3, busquemos el rostro de Dios, o sea, busquemos al Dios que bendice y no solo las bendiciones de Dios. Busquémoslo en oración, en ruego, en ayuno, en humildad. 4, tengamos un buen testimonio. ¿Sí? Tenían el nombre, los 144,000, dice que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en sus frentes. Gloria a Dios. Tengamos el nombre, que se nos vea el nombre del Padre, de Yahweh, del gran yo soy en nuestras frentes, en el nombre de Cristo en nuestras vidas, que todo el mundo lo pueda ver. Seamos adoradores, cantemos un cántico nuevo delante del trono. Tengamos santidad, no nos contaminemos con las cosas del mundo, con la carne, con sus pecando conforme a sus deseos de la carne. Caminemos con Cristo, sigamos al Cordero por donde quiera que vaya, por donde el Señor nos dirija, ahí tenemos que estar caminando. Seamos verdaderos, que en nuestra boca no se halle mentira. Amén. Y seamos precisamente un remanente santo, sin mancha, delante de nuestro Señor. Gloria a Dios. Así debemos de ser por ser parte de esta última generación. Gloria a Dios. Pues vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a
como yo titulé esta predicación, enseñanza, dignos de ser parte de la última generación. Gloria a Dios. Espero que Dios haya hablado a tu corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos permites escudriñar, buscar tu rostro, buscarte, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por esta gran consideración que tú has tenido con nosotros, este gran privilegio de ser parte de esta última generación que verá tu venida. Gracias, Señor. Han sido muchas generaciones que buscaban ser la última generación, pero a nosotros nos ha tocado vivir estos tiempos, Señor. Gracias, Señor, porque tus tiempos se cumplen, y gracias por esta grande bendición. A ti sea la honra y la gloria. Queremos ser agradecidos, queremos caminar, Padre, como caminó precisamente esa generación del profeta Daniel, de sus amigos, Señor. Queremos ser dignos, Señor. Queremos ser ese remanente santo, puro, limpio, que espera tu venida, Señor, que está listo y preparado para tu venida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así queremos ser dignos, Señor, de ser esta última generación que por gracia hemos recibido esta bendición. A ti sea la honra y la gloria. Estamos esperando tu venida, Señor. Estamos esperando ese momento en que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Queremos ser dignos, Señor, de ser llamados parte de esta última generación. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, a los que nos han acompañado en este día, ahí en las redes. Dios los bendiga. Espero que esta palabra haya llegado hasta lo más profundo de sus corazones. Gracias a Dios, estamos viviendo la última generación y veremos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga a ti, a tu familia, la paz del Señor contigo, y estamos en contacto. Ya tenemos reuniones los miércoles, curso los viernes 7:45, miércoles 7:30, y nos estamos viendo también los domingos aquí en las reuniones. Pues que Dios te bendiga, la paz de Cristo, y hasta pronto. Shalom, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.